Bienvenidos al segundo domingo del Congreso Anual de ILC, congreso que empezamos el domingo pasado. Y tenemos un tema importante que estamos tratando este año y el tema dice: Cristo va a venir. ¿Cómo dice el tema del Congreso este año? Cristo va a venir. ¿Cómo dice el tema? Cristo va a venir. Sinceramente estaba reflexionando durante la semana y pensando un poco en todo lo que implica predicar este congreso. Cristo va a venir. Yo creo que es un tema necesario para ese momento que estamos viviendo. Si a mí me preguntaran en mi lecho de muerte, o si me faltara poco para ir a la presencia del Señor, pues me gustaría ir a la presencia del Señor con un tema así. Yo creo que este sería el tema adecuado, sería el tema pertinente para que nosotros pudiésemos escucharlo en los últimos años de vida que pudiésemos tener. No sabemos cuánto nos queda, pero sí damos gracias a Dios de que el Señor ha decidido hablar a ILC bajo este tema para este tiempo. Solo el Señor sabe por qué, porque Él bien nos pudo haber inspirado o bien nos pudo haber dirigido para que este fuera el tema del primer congreso, pero fue la voluntad de Dios que fuera este año, que fuera en este momento que pudiésemos predicar un tema como este que dice: Cristo va a venir. Ese es el tema de nuestro congreso anual. Y estamos estudiando sobre 10 señales que nos da la veracidad, 10 señales que nos confirman bíblicamente y que debe llenar nuestras convicciones cristianas y que debe saturar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón de que ciertamente Cristo va a venir, de que es una realidad ineludible. Es una realidad que se va a constatar, que se va a consumar. Se va a consumar la venida de Cristo. Más pronto que tarde se va a consumar. Va a ser una realidad. La iglesia del Señor, como la palabra de Dios lo indica, será arrebatada. Estaremos acá un buen domingo. Si es la voluntad de Dios, estaremos acá un jueves, si es la voluntad de Dios. Y aunque no sea domingo o no sea jueves, mientras usted y yo formemos parte de la iglesia del Señor, mientras usted y yo formamos parte de los salvos, no importa en donde quiera que estemos, la palabra dice que el Señor nos habrá de arrebatar. El Señor nos va a arrebatar. Nuestro cuerpo, este cuerpo de carne, este cuerpo pecaminoso, habrá de ser transformado en un cuerpo glorioso, en un cuerpo redentivo, y nosotros habremos de subir a la presencia del Señor. Pero este es un tema que se ha hablado por muchos años, y por cuanto este tema se ha hablado por tantos años, por tantas generaciones, pues realmente lo común es que muchas personas se han olvidado de esta esperanza. Muchos cristianos inclusive se han olvidado de que el día en que usted y yo decidimos creer en el Señor, el día en que usted y yo decidimos aceptar a Cristo como Salvador, ese mismo día también usted y yo decidimos esperar también su venida. A veces hay cristianos que aceptan al Señor, dicen creer en el Señor, pero creemos en el Señor ¿para qué? Creemos en el Señor ¿con qué fin? Mire cómo a veces se nos abre la boca o se nos llena la boca para utilizar una expresión, o se nos llena el corazón y decimos somos salvos. Ok, ¿somos salvos de qué? ¿Ve? Decimos que somos salvos. Pero ¿somos salvos de qué? Somos salvos del pecado. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin el Señor nos ha salvado del pecado? ¿Con qué fin? Como el congreso anterior, decimos, no somos de este mundo, pero no podemos quedarnos tampoco en el aire. Ciertamente sí. Desde que aceptamos a Cristo como Salvador y Redentor,
No somos de este mundo. Estamos claros, ya el Señor nos sacó del mundo, pero no es para tenernos en la nada, no es para tenernos en un limbo. El Señor nos sacó del mundo para llevarnos al cielo. El Señor nos salvó para llevarnos al cielo. El Señor nos rescató para llevarnos al cielo. La meta final de un cristiano es el cielo. No se puede ser cristiano sin anhelar el cielo. No se puede ser cristiano sin estar esperanzados en la redención final, que es entrar a la casa de Dios, que es entrar a la presencia de Dios. No se puede ser cristiano sin soñar con el cielo. Lamentablemente hay gente que el día de hoy se dice cristiana, pero no sueña con el cielo. A veces hablarle inclusive a un cristiano de la esperanza del cielo, a veces parece locura para ese supuesto cristiano. Y pareciera que el día de hoy ser cristiano tiene que ver más con cosas de esta vida, tiene que ver más con cosas terrenales que con cosas celestiales y con cosas perdurables eternamente, que no las hay en esta tierra, solo las hay en el cielo. Porque las cosas eternas y las cosas perdurables eternamente no las conseguimos acá. Aquí no la va a conseguir. Están en el cielo. Por eso es que venimos tratando 10 señales. El domingo pasado vimos la primera señal que nos confirmaba la venida del Señor, que nos confirmaba de que evidentemente Cristo va a venir. Pero hoy, y esa primera señal fue la señal de Noé. Vimos en la señal de Noé, Noé con el arca, Noé el diluvio. Vimos que ciertamente, aunque mucha gente negaba el diluvio, aunque mucha gente no creía en el diluvio, aunque mucha gente no creía que venía el juicio de Dios en aquella generación, hermanos, ¿cuál fue la conclusión? El juicio vino. Amén. Aunque muchos no lo creían, aunque muchos no lo pensaban, aunque muchos decían esto no va a suceder, la verdad es que terminó sucediendo. Terminó sucediendo. Pero esta tarde vamos a ver una segunda señal. Y la segunda señal que vamos a ver se titula la señal de Lot. Ponme la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver la señal de Lot. Esta va a ser la segunda señal que utilizó el Señor para dar a entender que su venida era una venida inminente. La señal de Lot, vamos a ver si lo logramos ver acá. La señal de Lot, ahora sí lo tenemos allí. Vamos a leer todos juntos el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? No les escucho. ¿Cuál es el tema de hoy? La señal de Lot. Sí, en la historia de Lot, en la historia que encontramos sobre Lot, sobre Sodoma y Gomorra, vamos a encontrar la segunda señal de que ciertamente, como sucedió en los días de Lot, así también va a suceder en este tiempo. Cristo va a venir, así como también vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Lucas 17, versículos 28 al 29. Se lo coloqué allí, pero igualmente ya puede ir abriendo su Biblia y tenerlo allí en Lucas capítulo 17. Avísenme cuando estén listos. Amén. Leemos juntos. Lucas 17, 28, 29 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Estas fueron las palabras del Señor Jesús. Como leí hace rato mi hermana Naila, el Señor Jesús sentado en un lugar, se acercaron hombres con inquietud, se acercaron fariseos, se acercaron escribas,
se acercaron discípulos, se acercaron gente común. Todo el mundo quería saber qué va a pasar en el futuro. Todo el mundo tenía curiosidad de saber qué iba a suceder más allá. Todo el mundo tenía una curiosidad para conocer cuál va a ser el fin de todas las cosas. Y empezaron a preguntarle al Señor. Y el Señor respondía según la necesidad de cada una de las personas que estaban allí. Y el Señor dio señales para los judíos, luego dio señales para la iglesia y luego dio señales para el fin del mundo, para el fin de todo esto. Todo esto que nosotros vemos va a terminar un día. Todo esto que usted ve, la tierra es finita. La tierra no es infinita. La tierra es finita. Esta vida es finita. Algún día se acabará todo. Todo esto se va a acabar algún día. Aunque al hombre parece que está en la flor de la vida. Aunque como dicen algunos científicos, que el planeta se está regenerando. Mentira, el planeta se está degenerando, no se está regenerando. Es el fin que avanza. No es el comienzo, es el fin. El hombre va rumbo al fin. No va rumbo al comienzo de nada. El hombre va rumbo al fin de todas las cosas. Pero al Señor le están preguntando y llega un momento en donde puntualmente le preguntan al Señor de cómo va a ser la venida de Él. De cómo va a ser su venida. Y el Señor en los textos anteriores tomó la referencia que estudiamos el domingo. El Señor habló de cómo en los días de Noé, así como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero el Señor decidió colocar y el Señor decidió tomar otra historia más. Otra historia más del Antiguo Testamento para utilizarlo como analogía de lo que sería su venida. Y el Señor dice, así como sucedió en los días de Lot. Fíjate cómo el Señor empieza hablando. Empieza hablando diciendo, así mismo como sucedió en los días de Lot. Amén. El Señor está haciendo un énfasis. Y Él está diciendo, bueno, así como ustedes ven, y evidentemente el público que estaba allí enfrente del Señor conocía pero al caletre la historia de Sodoma y Gomorra. Ellos conocían Génesis 19 al caletre, porque un niño judío desde que tiene 4 o 6 años le están enseñando la Torá, y cuando llega a los 13 años ya literalmente tiene casi toda la Torá en el cerebro. Se la conocían. Lo que estaba hablando Jesús era algo conocido para ellos. Y el Señor le dice a ellos, así mismo como sucedió en los días de Lot. Y el Señor empieza a detallar lo que sucedía en los días de Lot. Y Él dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Entonces, hasta este punto usted puede decir, pero ¿qué pecado hay ahí? ¿Cuál es el pecado en comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar? ¿Dónde estaría ahí el pecado? Pero vamos a ver la siguiente lámina, porque me tocó hacer un exégesis sobre este texto, porque el Señor no se equivoca. Y vamos a ver que en los días de Lot, tal cual como el Señor mismo lo reitera, y la parte que el Señor a lo mejor no lo dijo claramente, pero estaba intuido ahí. Cuando el Señor decía, el Señor estaba hablando de cómo era la sociedad de Sodoma antes del juicio. Él estaba hablando cómo era la sociedad antes del juicio sobre Sodoma. Y vamos a ver la primera parte allí. ¿Cómo eran los días de Lot? Lean conmigo. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero paralelamente la sociedad entera se corrompía en los actos de inmoralidades sexuales como homosexualismo, lesbianismo, entre otros. Y ahí estaba el meollo del asunto.
Ahí estaba el meollo del asunto. El Señor está diciendo, así como en los días de Lot, claro que sí, parecía que había un funcionamiento normal. Parecía que el mundo estaba bien. Parecía que todo estaba en perfecto orden. ¿Por qué? Comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban, la economía estaba avanzando, los países estaban surgiendo y parecía que todo estaba bien. Pero en medio de todo eso que parecía bien, había algo que estaba carcomiendo la sociedad y era la inmoralidad sexual. Y era la inmoralidad sexual. Por eso que a pesar de que parecía que todo estaba bien, así como la sociedad comía, bebía, edificaba, plantaba, compraba, así también la sociedad se iba degradando moralmente de una forma sin precedente en la sociedad que le tocó vivir a Lot. Fíjese algo, hermano, hasta este momento podemos constatar que la venida del Señor no va a preceder a una degradación militar en el mundo. La venida del Señor no va a ser precedida por una crisis económica. Fíjense que hace 4 años, si no me equivoco, no, un poco más, hace 6, 8 años, ¿ven? El mundo vivió lo que se conoció como la crisis mundial. La crisis mundial vivió este mundo. Los mercados cayeron, Wall Street se fue abajo y todos los empresarios, los economistas estaban realmente locos. La crisis mundial. Pero déjeme decirle, fíjate que Cristo no vino cuando estalló la crisis mundial. Porque la venida del Señor no va a ser precedida por una crisis ni mundial ni militar. La venida del Señor va a ser precedida por una crisis de moralidad. Amén. Por una degradación moral. Entonces el Señor no va a venir cuando usted vea terremotos, no se asuste. No, el rapto de la iglesia, los días antes del rapto de la iglesia, no va a haber grandes terremotos, no va a haber rumores de guerra. Esto es para los judíos, esta es señal para los judíos. Pero ¿saben lo que va a suceder antes del rapto de la iglesia? Inmoralidades sexuales. El pecado va a avanzar de una forma sin precedentes. Y hablándole esto ahorita a usted, si usted está consciente, usted puede decir y usted mismo puede detallar, parece que Cristo sí está cerca entonces. Amén. Si nos toca analizarlo como dice la palabra, que su venida va a ser precedida por una crisis de moralidad, entonces podemos estar convencidos de que sí, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Porque los días de hoy, en nuestros días, fíjense que como el Señor hizo la comparación, y de verdad es exacto. El Señor no falla, el Señor no miente. Cristo jamás va a mentir. Lo que Cristo dice es verdad y será verdad eternamente y para siempre. Cristo hizo la comparación porque esa era la comparación. En nuestros días, ¿cómo es? Lean conmigo. La gente come, bebe, compra, vende, planta, edifica, pero paralelamente vemos como la sociedad se corrompe en las inmoralidades sexuales, como homosexualismo, lesbianismo, pornografía, exhibicionismo, entre otros. Esto es lo que impera en la sociedad del siglo XXI. Y déjeme decirle, si usted es ese tipo de cristiano, déjeme decirle que si usted es ese tipo de cristiano, lo voy a repetir de nuevo, déjeme decirle que si usted es ese tipo de cristiano que le encanta estar metido en una burbuja para no ver nada de lo que está pasando, usted también se va a quedar. Porque no podemos seguir siendo ese tipo de cristiano. Ay, no quiero saber nada. Usted tiene que saber. Porque sabiendo es que usted va a saber cómo tiene que velar y cómo tiene que orar. Tiene que dejar de ser incauto. Tiene que dejar de ver bondad donde no hay bondad. Porque en este mundo no hay bondad.
En este mundo no hay nada bueno. El Señor lo dijo, no hay nada bueno. Me llamaba la atención y yo lo compartí en las redes sociales porque yo sé que estas cosas engrichan a muchos carnales. Me llamaba la atención, lo que más me llamó la atención del Mundial de Fútbol es la cantidad de futbolistas tatuados que hay. Qué increíble todo esto. Ya ahora mira, desde el cuello hasta abajo, tanto esos personajes que mucha gente idolatra y los tienen montados en un altar y los creen dioses. Toditos tatuados. Y yo lo compartí en las redes sociales y nunca falta un cristianoide que, ay, no es malo tatuarse. Porque es el día de la inmoralidad. Es el día en donde los cristianos quieren sobar el pecado. Quieren sobar lo que está pasando. Y entonces se engañan y dicen, pero yo veo el mundo normal. Bueno, en los días de Lot el mundo también parecía normal. ¿Se comprende? En los días de Lot el mundo también parecía normal. Parecía normal, ¿por qué? Comían, bebían, vendían, plantaban, edificaban, compraban. El mundo parecía normal, pero el mundo no estaba normal. Por lo menos la sociedad de Lot no estaba normal. Había una serie de cosas que estaban sucediendo. Había una serie de pecados, de inmoralidades sexuales que estaban sucediendo. En esa sociedad de Lot, donde se compraba, se vendía, se comía, se bebía, se edificaba, se plantaba, también estaba en franco crecimiento la homosexualidad. Estaba también en franco crecimiento el lesbianismo. Hermano, cuando en una sociedad aumenta el homosexualismo, como daño colateral, también aumenta el lesbianismo. Porque si usted está en una sociedad en donde la mayoría de los hombres se aman entre ellos mismos, ¿a qué está impulsando a las mujeres allí? A caer en lesbianismo. Entonces nunca va a haber una sociedad en donde solo hay homosexualismo, no. Donde hay homosexualismo, por consecuencia, hay también lesbianismo. Por consecuencia, hay inmoralidades sexuales. Por consecuencia, hay gente enferma en torno a lo sexual. Hay gente aberrante. Hay gente esclava de la pornografía. Hay gente esclava de los deseos más bajos, de las pasiones más bajas. En una sociedad donde hay homosexualismo, hay lesbianismo y hay inmoralidad sexual, también se incrementan las violaciones. Se incrementan las violaciones porque el adicto a la pornografía, el enfermo por la pornografía, no, cuando ya está saturado su mente, su espíritu, con toda esa basura sexual, pues busca muchas veces derramar o muchas veces descargar esta basura que hay en su mente sobre gente inocente, sobre gente que a lo mejor no se lo permite, y ahí nacen las violaciones. Es una sociedad totalmente corrompida. Era lo que estaba pasando en los días de Lot y es lo que está pasando también en nuestros días. Pero el Señor dice, la siguiente lámina, en Lucas 17:30, hay un texto muy importante que el Señor nos coloca allí. En Lucas 17:30 el Señor dice, no aparece todavía allí. En Lucas 17:30 el Señor nos dice, bueno, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, podemos ya rápidamente afirmar o colocar como primera etiqueta: Cristo va a venir por su iglesia en un periodo de inmoralidad sin precedente en la humanidad, hermanos. Y yo le puedo decir, con conocimiento de causa, ya estamos en esa sociedad. Ya estamos en esa sociedad. Ya estamos en esa sociedad en donde, mire, la inmoralidad sexual arropa toda la sociedad. Tiene alcance mundial, no alcance regional. Tiene alcance mundial, tiene efectos políticos, tiene efectos sociales, tiene hasta efectos económicos,
tiene hasta efectos económicos. La moda que están saliendo. Présteme atención las mujeres que están acá. La moda que han estado saliendo por los últimos 30 años en este mundo. Déjenme decirle que son modas que emergen o nacen de la mentalidad de un homosexual corrupto en su mente. Esa es la moda que está saliendo ahora. No emergen necesariamente de la mente de una mujer femenina, de una mujer que a lo mejor le gusta la belleza o la mujer femenina. No. Nace de un homosexual corrupto de mente. Ellos son los que están haciendo ropa para que las mujeres se vistan. No sin razón la mujer está como está entonces. No sin razón. Usted ve este mundo como está ya. ¿Ve? Pero el Señor dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hermanos. Así va a ser el día. Pero no quiero dejarles solamente con palabras, porque nos toca ver un poco entonces. Vamos a la siguiente lámina ya. Vamos a ver cómo en los días antes del rapto de la iglesia. Fíjate, estos son nuestros días. Estos son nuestros días. Estos no son los días de Lot. Estos son los días nuestros. Este es el día a día en este mundo donde todo el mundo come, donde todo el mundo bebe, donde todo el mundo planta, donde todo el mundo compra, donde todo el mundo edifica, pero todo esto está sucediendo paralelamente. Amén. Todo esto está sucediendo paralelamente. Así como están aprobando leyes de inmigración para que la gente pueda emigrar sin problema y pueda llegar a un país sin problema y todo el mundo aplaude, así también están aprobando leyes homosexuales. Paralelamente, la inmoralidad va a la par con un supuesto progreso mundial. La inmoralidad va creciendo al mismo ritmo de un supuesto progreso mundial, de un supuesto progreso económico. Y lamentablemente estos son los días de hoy. Miren estas imágenes. Estas son marchas. No marchas que se hacen en un barrio. Estas no son marchas que se hacen en un barrio pequeñito. Estas no son marchas que hacen los homosexuales. Movimiento LGBT. Que el día de hoy, bueno, ese es más famoso que la ONU, pues. Más famoso que la ONU. El movimiento LGBT. Defendiendo derechos de los homosexuales. Como una oportunidad yo explicaba en las redes sociales. ¿Qué derecho puede tener un homosexual? Ninguno. Bíblicamente, un homosexual no tiene derecho. No podemos hablar de un derecho humano de un homosexual cuando la homosexualidad no es humana. No existe derecho humano para una aberrancia que no es humana. Para una corrupción que no es humana. Es espiritual, viene del pecado. Es engendrado de una vida de pecado. Pero ahí están. Estos no son marchas en barrios pequeños. Estos son marchas en plazas muy famosas. Son marchas concurridas por miles de personas. La mayoría de ellos homosexuales, lesbianas. Pero también, ¿sabe qué? La mayoría no son homosexuales, no son lesbianas, pero apoyan. Apoyan, porque el mundo está de acuerdo con esto. Homosexuales, vemos hombres abiertamente declarándose homosexuales. Terrible. Pero seguimos viendo, porque todavía hay más. Estos son nuestros días. Vamos a ver la siguiente lámina. Estos son nuestros días. Estos son los días. Esto es lo que sucede en el mundo entero, hermanos. Esto es lo que sucede en el mundo entero. Mientras a veces, lastimosamente, algunos cristianos prefieren vivir en la burbuja y no saber nada. Esto es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Un mundo donde todo lo que impera el día de hoy es exhibicionismo. Exhibicionismo. La mujer literalmente no vale nada. Porque la mujer enseña tanto que ya no hay necesidad de buscar ver nada. Un mundo de exhibicionismo. Y eso es lo que se ve a diario. Fíjense bien, estas parejas homosexuales.
ya desde muy pequeño, corrompiendo a ese niño, ya en el mundo de los homosexuales. Y ese es el mundo que usted y yo vivimos actualmente. Ese es el mundo donde usted y yo vivimos. Pero hay más. Podemos ver que en este mundo la inmoralidad sexual es atrapante, es rampante. La inmoralidad sexual con que vivimos, ahí está. Gente amarrada por la pornografía. Tenemos jóvenes atados por la pornografía, amarrados en esas basuras de la pornografía. A mí me ha pasado en dos oportunidades. En dos oportunidades me ha tocado comprar teléfonos a personas comunes. En una oportunidad le compré un teléfono a un jefe que tenía una empresa, le compré el teléfono normal, le pagué su teléfono y el jefe me dio el teléfono y yo normal, una tablet, y yo normal al mediodía voy a revisar la tablet para ver. Oh, hombre, cuando abrí esa tablet, lo que había era, bueno, pues, sea Dios mío, ¿qué es esto? Y borrando, ¿y por qué es todo esto? ¿Ve? Y concluí yo, wow, imagínese usted. Y evidentemente ese jefe, uno lo veía todos los días muy elegante, muy jefe, porque somos los jefes de las empresas, ¿no? Y luego veía yo, decía, qué increíble este, ¿ve? Con cara de jefe y tremendo adicto a la pornografía. Y ese es el mundo que vivimos. En una segunda oportunidad me volvió a pasar también, compramos otro teléfono, también un desconocido, una persona común, ¿verdad? Estamos revisando, estaba con mi esposa revisando, oh, muchacho, creo que pasamos como media hora borrando página pornográfica en esa cuestión. Es el mundo en que vivimos. El año pasado, año 2016, veía un artículo en las redes sociales. ¿Se acuerdan cuando salió la famosa canaima, verdad? La canaima se la entregaron todito a los niños. Y resulta que entonces hubo un problema porque hubo una situación donde las canaimas tuvieron que regresar las canaimas, creo que en la institución de ahí, del gobierno, y descubrieron que todas las canaimas estaban llenas de pornografía. Entonces empezaron a alegar y decían, bueno, posiblemente sean los padres, posiblemente sean los niños, pero ese es el mundo en que estamos viviendo. Es un mundo atrapado por la inmoralidad sexual. También tenemos un mundo en donde se ha sobrevaluado el sexo, en donde la relación sexual se le ha puesto por en lo alto. Es muy peligroso, hermano, muy peligroso sobreestimar el acto sexual por encima de otros valores. Hay demasiados valores en una relación. Hay demasiados valores en una relación de pareja para solamente pensar que el acto sexual es lo más valioso. Tiene su valor, pero no es lo más valioso. Podemos decir que es uno de los valores, pero no es el único valor. Amén. Aunque no lo entienda, diga amén. Algún día lo entenderá, pero Dios quiere que lo entienda pronto para que su matrimonio sea sólido, porque el acto sexual no es el único valor del matrimonio. Pero lamentablemente eso es lo que se ve hoy. Escogemos por lo sexual. Se quiere mantener el matrimonio por lo sexual. Se quiere hacer todo por lo sexual y el matrimonio se va por un hueco, porque lo sexual no puede sostener un matrimonio. Eso está comprobado. Lo sexual no puede solamente mantener un matrimonio, eso está comprobado. No me casé con mi esposa solo para tener sexo, no. Me casé con mi esposa para tener una ayuda idónea. Para tener a alguien a mi lado, alguien que camina a mi lado, está conmigo. Ciertamente el acto sexual forma parte de nuestro matrimonio, pero el acto sexual no es nuestro matrimonio. Pero la sociedad de hoy, lo que le estoy diciendo aquí, parece obsoleto para la sociedad actual. Porque se ha sobreestimado el sexo por encima de cualquier cosa. Y ahora están hablando algunos científicos, algunos conocedores del tema, y están diciendo que existe una enfermedad. Por eso lo coloqué aquí, quise colocar esta imagen aquí, donde hablan de adictos al sexo. Pueden decirle algo, difiere un poquito de esa definición.
Nadie es adicto al sexo. La adicción al sexo viene como consecuencia de una vida lujuriosa, de una vida de lascivia. No es que de repente yo puedo estar parado aquí y pum, me dio una gripe. Es viral. Me puedo recibir un virus y me da una gripe, pero yo no puedo estar parado así y pum, me dio adicto al sexo. Esa mentira que se lo metan a otro. No, si usted es adicto al sexo porque antes fue adicto a la pornografía, es porque antes fue adicto a la lujuria, es porque antes es adicto a ver cosas que no tienen que ver, o porque sencillamente no ha nacido de nuevo para con Dios y no sabe que cada cosa tiene su lugar. Amén. Los hombres que están aquí, ojalá me entendieran, sufrirían menos. Cada cosa tiene su lugar. ¿Ve? En el matrimonio cada cosa tiene su lugar. Pero es el día de Lot, son los días de Lot. Son los días de Lot, en donde vamos a leer más adelante, que los hombres dijeron, saca a los ángeles, saquen esos varones porque los queremos conocer. Ojo, no es que lo querían de conocer, nice to meet you, no. No era ese conocer, era tener relaciones sexuales, ¿ves? Era una sociedad. La sociedad del otro, una sociedad que no pensaba en más nada, ¿solo en qué? Sexo. Revise ahora para que usted vea. Revise la sociedad donde vivimos, hermano. Todo es sexo. Un buen chiste. Los chistólogos. ¿Por qué son buenos chistólogos? ¿Por qué? Sexo, doble sentido, grosería. Es la sociedad que impera. Es la sociedad que impera. Como se le decía una oportunidad. ¡Qué horrible sociedad! ¡Qué horrible sociedad moral! La de Venezuela. En donde tú no puedes mencionar una palabra, por lo menos tú no puedes decir huevo en esta sociedad. ¿O no? Tú no puedes decir huevo, no puedes decir esa palabra en esta sociedad corrompida de Venezuela. Porque ya llega algo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están enfermos. ¿Por qué? Porque están enfermos. Es una sociedad enferma moralmente. Y esto tiene que ver con hombres, tiene que ver con mujeres, tiene que ver con niños, tiene que ver con todo. Es una sociedad enferma. Ahora, cuando yo veo una sociedad así, cuando yo veo en el tiempo que estamos viviendo, tengo que alzar mis ojos y decir, Cristo va a venir. Amén. Cuando veo una sociedad así, no es para ponerme a llorar, no es para ponerme triste. Todo lo contrario, es para yo prepararme. Es para yo prepararme porque Cristo va a venir. Porque esa es la sociedad, matrimonio destruido. Miren esto, lo que está de moda hoy, pues. Los tatuajes. Los tatuajes forman parte de la inmoralidad sexual. Aunque no le guste, tatuarse es de la carne, tan sencillo. Tatuarse es un acto de la carne. Viene como combo de la pornografía, la masturbación, el lesbianismo, homosexualismo. Todo eso es inmoralidades sexuales. El apóstol Pablo dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es lo mismo. Aquí no me va a engañar nadie. Nadie me va a engañar a mí con palabras de sutilezas. Es lo mismo, prácticas de la carne, prácticas de la carne. Trate de ver, usted va a ver una persona homosexual, siempre lo va a ver que también está conectado con este mismo estilo de vida. Una persona lesbiana siempre está conectado con estos mismos estilos de vida. Míreme esto, esta es la sociedad de hoy, esa es nuestra sociedad. Y en la sociedad, cuando vemos esto, entendemos que el Señor Jesús tenía razón. El Señor dijo más como en los días de Lot. Y nosotros nos toca comparar y ver cómo eran los días de Lot, pero también nos toca abrir los ojos y ver cómo es nuestro tiempo. Y decir, ciertamente Cristo va a venir. Yo no sé cuántos creen que Cristo va a venir. Amén. Más que convicción es por prueba. Amén. Más que por convicción, que si yo tengo la convicción, pero gloria a Dios también tengo la prueba. También tengo la prueba porque esta es la sociedad de hoy. Más tarde, cuando llega a su casa, vea el partido de fútbol. Cuando termine el partido de fútbol y el futbolista se quite la franela, bueno, usted va a ver. Usted va a ver sus ídolos.
Y ojalá cuando usted vea eso, cuando nosotros vemos estas cosas, tienen que servir, hermano, para que nosotros entendamos que al único que tenemos que dar la gloria es a Jesucristo. No tenemos que tener ídolos. No me venga a decir a mí, no, pero es que se la hizo por no sé qué. No me venga con esos cuentos. No tenemos que venir con esos cuentos. Pero vamos a estudiar cuál es el papel de Lot en Sodoma y Gomorra. Muy interesante la historia de Lot en Sodoma y Gomorra. Vamos a ver cuál es el papel de Lot, y ahí usted también va a aprender cuál debería ser su papel, cuál debería ser nuestro papel como cristianos también en una sociedad que es igual a la sociedad que vivió Lot. El papel de Lot en Sodoma y Gomorra. Número 1, no se dejó corromper moralmente por su sociedad. Fíjese bien. Amén. Hay gente que dice, pero pastor, ¿qué podemos hacer? Esto es demasiado. Bueno, hermano, tenemos precedentes bíblicos. Y no solamente en Lot, en muchos personajes bíblicos, de que aunque una sociedad esté corrompiéndose a niveles extremis, el que quiera servir al Señor puede servir al Señor. Dile a que está a tu lado, si tú quieres, puedes servir al Señor. No le escuchó, hágala así. Si tú quieres, puedes servir al Señor. ¿Ves? Porque no podemos argumentar, no podemos decir, pero pastores, ¿qué hago? Es que las mujeres son demasiadas, ¿qué hago? Si usted quiere, puede servir. Si usted quiere, usted no se puede corromper. Si usted quiere no corromperse, usted no se va a corromper. Pero ¿qué hago? Es que la pornografía, si usted lo quiere dejar, lo puede dejar. No necesita que vengan nadie a echarle aceite o a echarle... No. Si usted quiere, lo puede dejar. Tan sencillo. Porque vamos a ver en Lot, la generación de Lot. ¿Dónde vivía Lot, hermano? ¿Dónde vivía Lot? Vamos a ver cómo Lot no se corrompió. Vámonos a Génesis 19. Génesis 19, porque ahí está la historia de Lot. Lot en Sodoma. Y aquí empieza toda esta historia. Génesis 19, versículo 1 al 8. ¿Lo tienen? Muy poquito, falta gente todavía. ¿Lo tienen todos? Vamos a leer. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes de acostarse, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todos fueron juntos, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas, os parece, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Amén. Vemos a Lot. ¿Qué está haciendo Lot? ¿Qué hacía Lot en Sodoma y Gomorra? Bueno, la Biblia nos explica. Fíjense el trabajo de Lot. Lot se colocaba a la puerta. Lot, conociendo la sociedad tan corrompida en donde vivía,
Lot se colocaba a la puerta y por lo menos Lot tenía una estrategia. Apenas Lot veía llegar a un extranjero, a un forastero, Lot salía corriendo y él se inclinaba y le pedía a ese extranjero o a esos extranjeros que entraran a su casa. ¿Cuál era la finalidad de que Lot hacía eso? Primero, para resguardarlos de la corrupción, resguardarlos de esa sociedad netamente homosexual. Y Lot decía, los dejaba en su casa y Lot decía, los voy a alimentar, los alimento, y Lot decía, pero mañana, apenas amanezca, sigan su camino. Fíjense bien, ahí lo vemos, versículo 4, en el versículo 2 dice, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. ¿Sí estamos entendiendo? Lot no quería que ningún extranjero se quedara en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Lot sabía lo que era su sociedad. Entonces nosotros podemos ver claramente que Lot, a pesar de que él vivía en Sodoma y Gomorra, Lot no se dejó corromper. Lot no se dejó corromper por la sociedad inmoral en la que él vivía. Ahora, ¿sabe lo que muchos cristianos no entienden? Muchos cristianos dicen, Jorge, hermano José, vamos a resistir. Y decimos, sí, estamos resistiendo. Pero somos 3. Y nos sentimos animados. El hermano Carlos también está resistiendo. Ok, somos 4. Martín también. Bueno, somos 5. Madoche. Oye, somos 6. Y ahí nos animamos porque somos muchos y estamos resistiendo. Lot estaba solo. Lot estaba solo. Repitan conmigo, Lot estaba solo. Pero aún así no se dejó corromper. ¿Ve? Porque a veces podemos pensar y a veces decimos, bueno, pero soy yo solo. Y nos dejamos arrastrar por el pecado. Y no entendemos, hermano, que a mí no me interesa cuántos se están corrompiendo. A mí no me interesa cuántos se están abandonando. Yo me voy a mantener santo para Dios. Es una decisión personal. No es un tema de que como vi que el hermano se fue, como vi que este se fue, como vi que este abandonó, bueno, ¿qué más me toca? No, solo, voy a llegar solo, pero voy a llegar. Así sea solo, voy a llegar. Porque el pobre Lot, me quebranta esto, porque Lot estaba solo. Lot estaba solo. Estaba solo ese pobre hombre luchando en una sociedad en donde, como vemos en el versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, todos eran homosexuales. Todos eran homosexuales, todos. Una epidemia total. Desde el más joven hasta el más viejo. Llegaron ahí tocando la puerta. Lot, saca a esos hombres, sácalos. Y ellos tenían mucho problema con Lot, porque Lot llevaba ya varios momentos haciendo esto. Lot, su trabajo era, se paraba en la puerta, estaba en la puerta, y Lot veía una persona que llegaba, venga, quédese en mi casa. Lot le daba comida, duerman, mañana, salgan. Qué increíble, ¿no? Lot estaba protegiéndolo, pero Lot no se corrompió en Sodoma y Gomorra. Los que van al cielo no son los que piensan, Cristo va a venir y me va a sacar de la pornografía. No, son los que salen ahora de la pornografía. Los que van al cielo no son los que dicen, yo espero que venga el Señor, me va a sacar del adulterio. No, los que van al cielo son los que salen del adulterio hoy. Son los que dejan el pecado hoy. Son los que salen de la fornicación hoy. Porque Cristo no va a venir a sacar a nadie del pecado. Cristo viene por los que ya no están en pecado. Que es algo totalmente distinto. Pero vamos a ver, Pedro también nos habla de esto. Nuevo Testamento. Pedro también nos habla mucho. Pedro hace un bosquejo. Pedro hace una síntesis. Una síntesis sobre la vida de
de Lot. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Miren cómo traduce la Biblia la vida de Lot en Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 2, 7. ¿Qué dice? Abrumado por la nefanda conducta de los mal. Vamos a leerlo de nuevo. A lo mejor nunca había visto ese texto. A lo mejor es por primera vez que lo está viendo. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sabe cómo hablaba Lot? A lo mejor Lot hablaba como estoy hablando yo ahorita. Yo estoy seguro que Lot hablaba como estoy hablando yo ahorita, o a lo mejor hasta más elevado como estoy hablando yo ahorita. Pero sabe que a lo mejor algunos dicen, pero el pastor sí exagera. Ay, el pastor se exagera, vale. No, pastor, no, hombre, ve pecado por todos lados. Sí, yo estoy consciente que a lo mejor hay gente que piensa así. Ay, el pastor se exagera. Ay, sí, ¿qué tiene de malo ver una película ahí? El pastor se exagera. ¿Ve? Oye, ¿qué tiene de malo ponernos un tatuaje? Ay, ese pastor se exagera. Como está viejito, anda ahí. ¿Ve? Pero di gloria a Dios, no. Lo que estoy haciendo yo ahorita no es mío. Eso viene como consecuencia de tener el Espíritu Santo en tu vida. Porque la Biblia dice que Lot no estaba riéndose. Lot no estaba riéndose por lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra. Lot no estaba diciendo, ay, pero qué bonito le quedó el tatuaje, ay, qué lindo el tatuaje, ay, tan bello que se ven los dos hombres juntos. Bueno, lo que importa es el amor, dicen algunos. No, Señor. Lot no estaba diciendo eso. Lot no se reía con los homosexuales. Pedro, por el Espíritu Santo, diagnostica el carácter y el corazón de Lot. Y la Biblia dice que el carácter de Lot y lo que había en Lot por esa sociedad, dice, abrumado. ¿Sabe lo que es abrumado? Él estaba molesto, él estaba, no podía concebir esa realidad. No, a él no le entraba eso. Él no era de mente abierta, como dicen el día de hoy. Ay, tiene que ser de mente abierta. Él no era de mente abierta del siglo XXI. Hoy en día, qué difícil el día de hoy condenar un pecado en esta sociedad liberal. Pero también qué difícil, hermano, qué difícil es ver un cristiano condenando el pecado en este mundo liberal. Porque nadie quiere juzgar a nadie. Nadie quiere decir nada. El pecado está ahí, todo el mundo sabe que pecado, nadie quiere llamarlo pecado, nadie. Porque todo el mundo se asusta. Porque todo el mundo dice, no es pecado, no sé, no. Es totalmente contrario. Él estaba abrumado, Lot estaba abrumado por la nefanda conducta. ¿Estamos viéndolo o no? Abrumado por la nefanda, ¿qué? Pero nunca se lo olvide. Comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban. Había progreso. Sí, había progreso, pero ¿qué importa el progreso? A Dios no le importa el progreso. Dios es un Dios moral. Dios no es un Dios político. Dios no es un Dios económico. Dios es un Dios moral. Lo que Dios ve, Dios no ve si tienes una camioneta. Lo que ve Dios es tu vida. Dios no ve si tienes una gran casa. Dios lo que ve es tu conducta. Dios no ve si yo tengo un gran ministerio o si tengo un ministerio. Dios ve mi conducta. La que está a tu lado, a Dios lo que le importa es tu conducta. Es la conducta, hermano. Lamentablemente así lo dispuso el Señor. Así lo dispuso el Señor y así va a ser para siempre. No importa que coman, que beban, que planten, que edifiquen, que compren. La conducta, Dios no podía soportar la conducta de Sodoma y Gomorra, porque eran abiertamente aberrantes delante de un Dios santo. Aberrantes delante de un Dios santo. Y Lot estaba abrumado por todo eso. ¿Cuál fue el papel de Lot en Sodoma? Número 1, no se dejó corromper. Ahora pregunto yo, ¿cuál es el papel de usted en este momento entonces? ¿Cuál va a ser el papel de usted en esta sociedad? Los jóvenes que están acá escuchándome. Joven, ¿cuál va a ser tu papel? Llegar a la universidad y simplemente soltarte a todas las corrientes que dan. Llegar y simplemente aceptar todo lo que dan.
La semana pasada fui a buscar a mis hijos y llegando nada más me abordó una maestra de Jonathan, y la maestra empezó ay señor David, yo sé que ustedes son cristianos, que no sé qué, pero al principio había un baile que nosotros queríamos que Jonathan bailara, pero luego analizamos y dijimos que no, está malo, pero hay otro señor David, me dice ella. Hay otro que habla es de la cultura africana y de la lucha de los esclavos. Y yo sentado escuchando. Y de la lucha de los esclavos y no sé qué, y broma, y se llama No le pegue a la negra. Y yo escuchando, ya. Entonces, para que lo deje bailar, para que lo deje. Yo le dije, mire maestra, nosotros no permitimos eso. Lo lamento, pero no. Ay, pero sí, lo lamento, pero no. Y tiene que ver el cuadro, porque luego me tocó entrar y tenía que pagar unas mensualidades, y las maestras cuchuchaban, hablaban y me miraban como que el ogro, pues. El ogro que no quiere que el hijo baile, que terrible. Bueno, esa es la sociedad de hoy. Así lo van a ver usted. Esa es la sociedad de hoy. Yo soy el ogro. En esa escuela yo soy el ogro, pues. Ay, llegó el ogro que no quiere que el hijo baile, no le pegue a la negra, que no le pegue a la negra nada. ¿Ve? Pero es el ogro, ¿entiendes? Esa es la sociedad que vivimos. Cuando viene el amigo y te dice, ay, mira, estamos organizando una fiesta. Mira, una fiesta muy sencillita, no hay que hacer mucho, es nada más un compartir ahí. Y tú dices, no voy. Ay, pero tú siempre estás ahí de romper grupo, no quieres compartir. No voy. ¿Ve? ¿Qué papel piensa hacer usted, hermano? Eso es todo. ¿Qué papel piensa hacer usted? Porque usted puede hacer el papel de simplemente decir, bueno, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Ay, es que el pastor siempre exagera. Usted puede utilizar ese recurso también si quiere. Pero déjeme decirle, hermano, Cristo va a venir. Tan sencillo, Cristo va a venir. Y si Cristo va a venir, es tiempo de que cada cristiano entienda cuál es su papel. Entendamos cuál es nuestro papel. Yo no me jacto de perfección cristiana, pero de verdad Dios sabe, hermanos, Dios sabe, mi familia lo sabe, los que me conocen lo sabe. En cuanto a mí, todo lo que yo pueda, yo quiero agradar es a Dios, a más nadie. Yo quiero agradar es a Dios, a más nadie. Y si ya la Biblia condena algo para mí, no le encuentro cabida, no le encuentro aceptación en mi vida, hermano. No le encuentro aceptación en mi vida. Porque Lot no se dejó corromper, pero Lot tampoco no fue neutral. Lot no fue neutral. Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Al punto tal de que dijeron, no, saca a esos hombres. Lot salió y Lot dijo, mire, yo tengo 2 hijas. Pero fíjese el nivel de corrupción que ya tenían esos homosexuales. Lot dijo, les doy mis 2 hijas. Las saco, hagan con ellas lo que quieran. Pero no queremos mujer, queremos hombre. Qué horrible, ¿no? Qué horrible sociedad. Qué horrible sociedad, qué horrible sociedad. Ya se pienso en esa cosa, hermano, y me dan ganas de vomitar. Qué asquerosidad. La homosexualidad es asquerosa. Es asqueroso eso. Pero también es para que nosotros podamos ver el alcance del pecado. Por eso no podemos subestimar el pecado. Mira, el pecado tiene un poder. ¿Sabe lo que es el pecado cuando llega a la vida de un hombre y llega a ese nivel extremis, ese nivel tan alto? Hacer que un hombre, escuchen esto, hacer que un hombre desprecie a priori una mujer solo para estar con un hombre. Hermano, el pecado no juega. O sea, para que usted vea el nivel, el pecado no juega. Que un hombre, no quiero mujer, es asqueroso, guácala. Es demasiado asqueroso, sinceramente, es asqueroso eso. Pero es el nivel del pecado. Por eso que a veces tomamos a la ligereza el pecado y no entendemos lo que puede hacer el pecado. Al punto tal que dijeron, no queremos tus hijas, queremos sácalos a ellos. Y la Biblia dice, los textos más adelante, que empezaron a golpear a Lot. No quieren mujer, no quieren mujer, quieren hombre con hombre.
Y luego Pablo denunciaba toda esa inmoralidad del hombre en Romanos capítulo 1. Y empezaron a golpear a Lot, hasta que los ángeles tuvieron que intervenir y le salvaron la vida al pobre Lot. ¿Cuál fue el papel de Lot en Sodoma? Número 2, todavía hay más. Clamaba a Dios, el papel de Lot en Sodoma y Gomorra. Clamaba a Dios en contra de los pecados de Sodoma y Gomorra. Clamaba a Dios en contra de los pecados. Y decía Lot, Señor, esta nación merece ser juzgada. Señor, esta sociedad merece ser juzgada. Pregunto yo, amados hermanos, siglo XXI, en la época del humanismo, ¿será que este mundo merece ser juzgado? Sí lo merece. Sí. ¿Será que Venezuela merece ser juzgado? Sí lo merece. Sí lo merece. Por eso es que a pesar de que no andamos en la tónica que andan todas las iglesias, las veces que hemos orado por Venezuela en esta iglesia, pedimos misericordia, porque Venezuela merece todo lo que Dios le quiera dar. Venezuela merece todo el juicio que Dios quiera darle. Porque es demasiada aberrancia, demasiado pecado, hermanos. Demasiado pecado que usted puede ver a diario, en cualquier lugar. Aquí no importa extracto social. Váyase a los barrios, el pecado abruma. Váyase al este, el pecado abruma. Váyase al centro, el pecado abruma por todas partes. Pecado por todos lados. Pecado, una vida licenciosa por todas partes. Pero Lot, ¿qué hacía Lot? Lot clamaba en contra de estas cosas. Lot clamaba. Lot no era como algunos cristianos de hoy, dejando pasar por no, decía, el amor cubre. El amor no cubre pecado de esa manera. La justicia de Dios actúa primero antes que el amor de Dios. ¿Sabía eso? La justicia de Dios actúa primero antes que el amor de Dios, si no lo sabía. ¿Por qué Dios manifestó su amor enviando a Jesucristo? ¿Por qué? Porque ya había un juicio decretado. El juicio llegó primero y después llegó el amor. ¿Ve? Y al igual que la historia de Lot, el juicio llegó primero y luego llegó el amor que salvó a Lot. Y el que responde al amor se va a salvar. Pero el que no responde al amor, el juicio no se va a ir por eso. El juicio es permanente sobre aquel que no toma el amor de Dios. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro papel en el día de hoy? Tenemos que seguir el ejemplo de Lot. Génesis 18, versículos 20-21. Miren esto tan lindo que dice la palabra de Dios para que lo podamos estudiar. Génesis 18, 20-21. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado un clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ay, miren qué interesante esto. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Pregunto, ¿quién estaba haciendo ese clamor? El Lot, ¿ve? El ángel dice, terminando su conversación con Abraham, el ángel dice, o el ángel de Jehová, que era mismo Jesucristo, dice, el clamor contra Sodoma va en aumento. Hay alguien en Sodoma como un espía. Hay alguien en Sodoma como un espía, pasándole reporte a Dios. Ahora, ¿cómo pasaba Lot los reportes a Dios? ¿Cómo pensaba usted que Lot pasaba los reportes a Dios? Lot oraba, pero Lot se indignaba. Lot veía, Lot decía, Señor, mira esta cuestión. Cuando los veía homosexuales, teniendo niñez, tomando niñito y volviéndolo homosexual, los no se echaba a reír. Los decía, Señor, mira esto, haz algo, Señor. Y aumentaba.
Indignación. Indignación por el pecado. Seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántos cristianos realmente el día de hoy tienen indignación por el pecado? Seamos sinceros. ¿Cuántos cristianos realmente en el día de hoy tienen indignación por el pecado? Porque no siempre todos los cristianos tienen indignación por el pecado. A veces simplemente vemos el pecado como algo simplemente que no nos importa. Y decimos, mientras no lo tenga yo, no me importa. Pero no, yo me indigno por el pecado. Usted debe indignarse por el pecado. Estamos viendo algo en la televisión y de repente llega algo que realmente contrasta con la moralidad que usted y yo queremos tener en nuestra vida. Usted no puede decirme que se quedó así, sin nada. Hay que reaccionar. Hay que reaccionar. Indignación, el clamor. Fíjese la palabra que utiliza aquí el Señor. Dice el clamor. El clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más. Hay alguien en Sodoma y Gomorra diciendo, Señor, ven ya, Señor, ven ya, Señor, ven, no soporto tanto. Lot estaba indignado por la sociedad que él vivía y por eso lo pedía. Fíjese bien, nosotros no siempre pedimos que Cristo venga. No siempre. Estamos aprendiendo en este congreso a que eso debería ser una oración permanente en nosotros. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros decimos, ay, pero que el Señor venga ya, que el Señor venga ya. Cuando estamos en la crisis económica. Cuando estamos en las dificultades sociales. Ahí sí decimos, Señor, ven ya no aguanto más, siento que no tengo fuerza, Señor, ven ya. Pero es porque la nevera está vacía. Es porque la nevera está vacía. Usted quiere que Cristo venga, pero es porque la nevera está vacía. Usted quiere que Cristo venga es porque los niños están con los zapatos rotos y no tiene plata para comprarle. Pero usted no quiere que Cristo venga para que sus ojos dejen de ver tanto pecado. ¿Ven la diferencia? No siempre clamamos que Cristo venga ya porque estamos cansados. Porque estamos cansados de que nuestros ojos vean tanto pecado. No siempre clamamos al Señor, Señor, ven porque ya mis ojos, estoy cansado de ver tanto pecado día y noche. Bueno, Lot así era eso. Lot así era eso. Lot clamaba era contra el pecado. No clamaba contra nada, contra el pecado. Y decía, Señor, ven, haz algo porque mis ojos están cansados de ver tanta inmoralidad. Tanta inmoralidad. Pedro también nos habla acerca de eso. Segunda de Pedro capítulo 6. Estamos entre Pedro y Génesis. Segunda de Pedro capítulo 6. Segunda de Pedro capítulo 2, perdón. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Lo tienen? Vamos a leer entonces. ¿Qué dice? De Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, escuchen bien el 8, lean, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de él. Yo sé que estos son textos nuevos para ustedes. Vamos a leerlos de nuevo. A lo mejor no se haya familiarizado con estos textos. Pero miren lo que está hablando Pedro, haciendo un análisis teológico sobre lo que pensaba, lo que era la vida de Lot en Sodoma y Gomorra, dirigido por el Espíritu Santo. Pedro habla. Versículo 8, ¿qué dice? Este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Está claro o no está claro? Lot afligía su alma, ¿por qué? Por los pecados. Tanto pecado. Estaba cansado. Estaba cansado ya, estaba cansado.
Yo no sé si usted ha vivido esa experiencia, pero llega un punto que uno está cansado de tanta vanidad, cansado de tanto pecado, cansado de tanta mentira. Si hay algo que a veces sinceramente me aflige el alma, pero de una manera increíble, es ver cómo la gente miente. La gente miente, hermano. Aún cristianos también. O sea, te está hablando, te está mintiendo. Y tú dices, Dios mío, pero esa persona no entiende. ¿Hasta cuándo va a entender que la mentira no tiene patas cortas? Dios aflige. Nos aflige. Es lo que le pasaba a Lot. Lot se afligía viendo los hechos inicuos de ellos. Afligía su alma justa y Lot decía, Dios mío, no puede ser. Eso fue lo que llevó al pobre Lot a dejar. Lot prácticamente dejó de trabajar. Lot prácticamente dejó toda la vida normal para solamente estar en una puerta en la entrada de Sodoma y Gomorra. Lot solamente estaba allí con la esperanza de salvar uno más. Fíjate que Lot también era pescador de hombres. El pobre Lot estaba ahí en la entrada de Sodoma, angustiado, evitando por todos los medios. Él dice, yo haré lo que tenga que hacer para que un hombre no entre en esa sociedad y no lo vuelvan homosexual también. Afligía su alma. Pregúnteme, hermanos, ¿cómo va a ser la iglesia? ¿Cuál debería ser la iglesia de los últimos tiempos? Una iglesia así. Una iglesia que no soporte más el pecado. Una iglesia que ya no soporte más esta vida. Una iglesia que diga, Señor, yo quiero que tú vengas, pero porque ya yo no soporto vivir en medio de tanto pecado. Porque ya yo no soporto todos los días tener que ver tanta lascivia. Ya no soporto todos los días tener que ver tanto exhibicionismo, ver homosexualismo, ver lesbianismo. Señor, queremos que tú vengas porque ya estamos cansados del pecado. Estamos cansados del pecado. Yo no sé si alguno de ustedes se ha cansado del pecado. Yo estoy cansado del pecado, hermanos. Estamos cansados de ver tanto pecado, tantas cosas que hay en este mundo. Ese fue el papel de Lot. Siguiente dice, el papel de Lot en Sodoma y Gomorra. Dios le hizo saber el juicio decretado sobre Sodoma y Gomorra por su pecado. Fíjese bien, cuando llegan los dos ángeles, luego de pasar esta experiencia, que todos los hombres de la ciudad querían sacar a esos dos hombres para violarlos, los mismos ángeles cubren de ceguera a todos los hombres y andan por ahí todos ciegos, todos desorientados. Ahí en ese momento los ángeles hablan con Lot. Y vamos a ver lo que le dicen a Lot. Volvamos al 19, 12 al 13. En la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Como en los días de Noé, se decretó un nuevo juicio. Se decretó un nuevo juicio ahora también en los días de Lot. ¿Cuál fue la causa del juicio, hermanos? Versículo 12, versículo 13. ¿Cuál fue? El clamor contra ellos ha subido de punto. ¿Saben qué significa esto? Que el clamor de Lot llegó ya hasta donde tenía que llegar. El clamor de Lot por esa ciudad pecaminosa llegó a donde tenía que llegar. Y el Señor ahora va a tomar acciones. Ahora el Señor va a tomar acciones. Porque el pecado, madre de unos textos que dicen, porque el pecado en Sodoma y Gomorra ya ha llegado a su punto también. Ya demasiado pecado. Demasiado pecado y Dios tiene que hacer algo. Dios debe hacer algo. Dios no sería Dios si Dios no hace algo con esta tierra, hermanos. Déjenme decirles que Dios no sería Dios si Dios no hace algo con esta tierra. Con tanto pecado, con tanta maldad, con tanta violencia. Si Dios no hace algo, Dios no sería Dios. Pero como yo sé que Dios es Dios, va a hacer algo.
El Señor va a hacer algo. Van a destruir, dijeron. Viene la destrucción. Segunda de Pedro, el versículo 6 también nos habla de eso. Estamos entre Génesis y Pedro. Mira lo que dice Pedro en su capítulo 2, el versículo 6 también nos habla de esto, ¿verdad? Dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas ¿de qué? De ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Lo que pasó en Sodoma y Gomorra es un ejemplo para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para los que quieren vivir impíamente. Es un ejemplo. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un ejemplo para que usted no albergue ninguna duda de que Dios también va a hacer juicio en este tiempo. Para que usted no tenga duda, es lo que está diciendo Pedro. Ha sido puesto como ejemplo. Ha sido puesto como ejemplo. Ahora volvemos al mismo punto del domingo anterior. Si yo sé que viene un juicio, si ya yo estoy totalmente convencido que viene un juicio, ¿qué necesito yo? Escapar. Si yo estoy convencido, ¿cuánto están convencidos que viene un juicio? Amén. Si yo estoy convencido que viene un juicio, pues lo que necesito yo es escapar para no pasar por ese juicio. Y allí nació la esperanza de Lot. El otro punto dice, el papel de Lot en Sodoma, número 4. Lot creyó al Señor que el juicio venía y Dios lo sacó de Sodoma y Gomorra. Deme unos minuticos para explicarle esto, muy especial teológicamente. Lot creyó. ¿Qué hizo Lot? Creyó al Señor ¿sobre qué? Que venía el juicio. Ahora, a veces se cometen errores. Yo escuchaba unas prédicas pertinentes a este tema durante los meses anteriores y he visto esos errores. Hay gente que dice, Lot salió de Sodoma y Gomorra. Déjenme decirle, lo vamos a ver ahorita, Lot no salió de Sodoma y Gomorra. A Lot lo sacaron de Sodoma y Gomorra. Lot lo que hizo fue creer. Usted y yo hoy es el mismo ejemplo. Si usted y yo hoy creemos que el juicio de Dios viene sobre esta humanidad, le hemos creído a Dios, Dios nos va a sacar de esta tierra. Amén. Dios nos va a sacar de esta tierra. Noé se salvó. No, Noé no se salvó. Dios salvó a Noé a través del arca. Amén. Es distinto. Noé le creyó al Señor y vamos a ver cómo le creyó. Versículo 14. Una vez que los ángeles ya hablaron de la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra, miren lo que hizo el justo Lot. Miren lo que hizo Lot. Versículo 14. Y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Fíjense bien. Había todavía unos cuantos hombres que querían hacer uso de las mujeres. Ok, ya es otro tema. Pero luego vamos a descubrir, o más adelante se descubre, que aún los yernos de Lot realmente eran bisexuales. Más adelante también se ve en la misma palabra de Dios que las mismas hijas de Lot también tenían unas cuantas falencias también. Las mismas hijas de Lot no eran tan vírgenes como Lot también lo decía. No eran tan vírgenes como Lot también lo pensaba. Y aún las mismas hijas de Lot también estaban ya en un estado de corrupción. Más adelante vemos como las hijas de Lot en esa pequeña ciudad Zoar, ¿verdad? Ellas mismas produce unas condiciones para practicar incesto con su propio padre. De ese incesto nacieron las dos grandes naciones que terminaron siendo las dos grandes enemigas del pueblo de Israel, Moab y Amón, los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Pero estamos en el 15. Ya en el versículo 15 dice: a rayar el alba,
Los ángeles, escuchen esta historia, que vamos a leerlo pausado para que usted vea que Lot no salió de Sodoma. A Lot lo sacaron de Sodoma. Lot lo que hizo fue creer. Lot lo que hizo fue creer. Usted no puede ir al cielo solo. Nosotros tenemos que creer que Cristo va a venir a sacarnos. Amén. A sacarnos de esta tierra y llevarnos al cielo. Leemos el 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. 16, mira que dice el 16. Asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de las... Amén. ¿Está claro o no? ¿Lot salió o lo sacaron? ¿Está claro, no? Ese man nunca se va a engañar que Lot salió. No, a Lot lo sacaron. Lot creyó. Porque si no, no tendría analogía con lo que quiso decir el Señor. Lot creyó. Lot creyó tanto que el juicio venía, que fue a hablar con los yernos. Le digo a los yernos, vámonos, porque viene destrucción sobre la ciudad. Los yernos dijeron nada, se burlaron de él. Qué juicio nada. Y Lot empezó. Y los ángeles, mira Lot, apúrate. Pero dice la Biblia, 16. Llegó un momento que Lot se paró. Amén. 16, y dice, y deteniéndose él, ahora dice, los varones asieron de su mano. ¿Sabe qué significa eso, no? Lo tomaron de la mano, lo agarraron de la mano, agarraron la esposa, agarraron los hijos, lo sacaron de Sodoma y Gomorra. Lo sacaron. ¿Ven? Porque es la misericordia de Dios. Y ahí lo dice. Y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y termina diciendo, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad.